Hola, ¿cómo están? Espero que estén siempre súper bien. Ganó Venezuela el Mundial de Béisbol. Supongo que es un buen día para ser venezolano. Obviamente que no vamos a hablar de eso porque sí me gusta el deporte, pero no tanto, o por lo menos no tanto el béisbol. Yo siempre soy súper fastidioso con las personas cuando les digo que siempre hay que saber elegir nuestros entornos, nuestras amistades. ¿A qué voy con esto? Ya van a ver esta historia que estuve investigando. Quise estructurarla lo mejor posible para hablarles sobre esto, porque hay varios puntos interesantes. Les voy diciendo de una vez, es un poquito fuerte, si son sensibles, si son muy imaginativos para las escenas que son más gráficas. Les recomiendo que, bueno, pueden escuchar otro episodio de los que ya tenemos disponibles en todas las plataformas. Recuerden que tenemos Patreon totalmente gratis. Pero bueno, aquí habla mucho de la vida joven. Vamos a hablar de una joven en Hong Kong. Esto pasó en los años 90, específicamente en el 99. Es la historia de una chica que fue violada y torturada por mucho más tiempo del que cualquier humano puede aguantar en esas situaciones. Y bueno, en la segunda mitad de los 90, Hong Kong era muy movido en cuanto a lo nocturno. Si pensamos que ahorita las grandes metrópolis son un paraíso de neones, de clubes, de todo esto, pues en ese entonces los países asiáticos la ponían realmente loca. La ponían realmente loca y Hong Kong no era una excepción. La vida nocturna de Hong Kong era súper peculiar, era un universo de luces de neón, clubes y estos karaokes que son bien peculiares en estos países asiáticos, ¿no? También era una zona llena de delincuencia organizada. Era, habían todo tipo de mafias, todo tipo de personas peligrosas también. Entonces me llamó la atención esa estética. Siempre me llamó la atención esa estética y como esta historia está relacionada con eso, pues les voy contando un poquito más. Esta chica se llamaba Fan Man Yi. Espero estar pronunciándolo bien. Ella nació el 15 de enero del 1976 en Hong Kong, esta ciudad de las que le estoy hablando. Pero ella nació en un contexto de una fragilidad extrema, una fragilidad social extrema. Una infancia que estuvo marcada por violencia doméstica y mucho abandono, mucha precariedad económica. Y obviamente esto no es fácil para ninguna persona. Ahora imagínense para un niño, en este caso una niña, ¿no? Entonces, debido a todas esas situaciones, ella fue abandonada y la mandaron a un orfanato. Y duró 15 años más o menos allí porque ella salió de ese orfanato a los 15 años. En los documentos se registra que fue una persona súper tranquila, una niña súper obediente y bueno, eso no la ayudó mucho porque terminó saliendo de allí a los 15 años por estas mismas restricciones de edad. ¿A qué me refiero con restricciones de edad? Que ya no podía estar más tiempo allí en el orfanato y tuvieron que sacarla, tuvo que salir, ya no podía estar allí. Entonces tuvo que recurrir a las calles, ¿no? Desde esa edad de 15 años. Y bueno, por dinero
y sin esa red de apoyo, sin familiares, sin nada, tuvo que terminar viviendo en la calle y en ese momento se empezó como a deslizar en estos caminos súper inciertos y empezó a trabajar en estos clubes nocturnos, en estas áreas que usaban los jóvenes para distraerse. Sabemos que por lo menos en estos países asiáticos, estas, estas tendencias laborales son súper fuertes. Hay muchos horarios súper largos, hay una presión social bien fuerte por lo que uno debe ser, por lo que uno debe cumplir en su vida, ¿no? Entonces, en esa zona siempre hay jóvenes cuando tienen tiempo libre en su trabajo para ir a estos karaoke, se toman sus tragos, de repente hacen sus apuestas y esta chica, la que les nombré hace ratico, Fan Manji, eh, empezó a trabajar en esta zona. Empezó como a trabajar en estos karaokes donde su trabajo consistía básicamente pues en acompañar a los clientes a conversar. Bebían con ellos y creaban como una atmósfera de seducción, por así decirlo, ¿no? Entonces, es loco porque la línea, en esos trabajos, la línea entre la compañía, el consumo de sustancias y la explotación laboral es súper difusa. Yo sé que hay muchas personas que están atrapadas en este tipo de trabajo porque ya sea que les guste, que dudo mucho que hayan personas que realmente les gusten este tipo de trabajos que son como de compañía, por así decirlo. Yo viví en Perú y en ese país, por ejemplo, hay esta tendencia de que las mujeres extranjeras, por lo menos las venezolanas que viven en Perú, trabajan en estos locales nocturnos donde acompañan a hombres a beber. No necesariamente son trabajos sexuales, pero sí están como rozando esa línea de seducción y compañía. Es como les dije, un tema difuso. Es un trabajo raro. Entonces, bueno, esta chica trabajaba haciéndole compañía a los hombres y bueno, conocía a hombres que les ofrecían dinero, que les ofrecían alojamiento una supuesta protección. Sabemos que si somos frágiles, si somos débiles de mente, si estamos súper solos, ahí hay posibilidades de crear como como pensamiento o atracción, nos sentimos seguros con estas personas que nos ofrecen estas cosas cuando estamos totalmente solos o cuando no estamos bien orientados en lo que queremos en esta vida, pues pocas veces esas ayudas son reales, pero con el tiempo esta chica empezó a meterse más en estos mundos de más consumos de alcohol, trabajando como acompañante, por así decirlo. Y también empezó a consumir otras sustancias, por ejemplo, consumía metanfetamina y el consumo comenzó a ser parte de su vida cotidiana, digamos que como para escapar de su realidad. Y luego se convirtió en algo totalmente habitual para ella y para muchos de sus clientes también. Y si obviamente el cliente te trae la droga, pues bueno, si ya estás enganchado, perdiste. A pesar de todo esto, esta chica se casó en 1996 y este, este, este hombre, vamos a omitir su nombre, porque son nombres súper raros, también tenía problemas de adicción. Sin embargo, pudieron seguir su relación y a los 2 años de relación nació su hijo. Y su hijo lo tomó como una motivación como para salir de ese mundo nocturno. Sin embargo,
la relación con su esposo, como era súper difusa y era conflictiva, juntado obviamente con problemas económicos, hizo que ella viera su relación más difícil y volvió nuevamente a las calles a trabajar en este ambiente nocturno. En esta temporada, donde vuelve a trabajar en estos ambientes nocturnos, conoce a un cliente o se vuelve más íntima de un cliente que se llama Chang Man. Chang Man era un narcotraficante muy conocido en esta zona de clubes y era parte de la mafia hongkonesa en ese momento. Era un cliente habitual, tenía 34 años y ofrecía mucho dinero para que esta chica para que Fan lo acompañara incluso afuera del trabajo y muchas veces esta chica accedía. Obviamente accedía porque le gustaba el dinero y como también retomó su adicción por la metanfetamina, estos encuentros se volvieron más frecuentes y las condiciones evidentemente las ponía este hombre Chang Man porque era el que ponía el dinero y el que mandaba, por así decirlo, en esa relación laboral o de cliente. Mira, según registros judiciales de este caso, ella en alguno de esos encuentros tomó la decisión por la desesperación, estamos hablando de que ya tiene un hijo con este hombre que también era adicto, y en una de estos encuentros, ya me imagino que sexuales, no sé, no especifican eso, pero Fan le sacó de la cartera a este narcotraficante $4.000 hongkoneses de la época porque realmente necesitaba dinero y evidentemente ella no estaba en condiciones de afrontar esa deuda y mucho menos podía afrontar la furia de un narcotraficante. Esto es interesante. Chang, que es su cliente, el narcotraficante, al que le robó el dinero, no denunció el robo a la policía por obvias razones. Él lo que hizo fue que juntó a sus colegas del mundo del narcotráfico y tomó la justicia por sus propias manos. Y en este grupo de personas, lo más interesante de todo es que había una chica también involucrada como una de las agresoras o uno de los agresores, por así decirlo, que era la novia de un amigo de este narcotraficante que tenía 14 años de edad. 14 años de edad. Como les dije, era una de las novias de este narcotraficante que se llamaba Chan. A principio, cuando empezaron con su plan macabro, el plan era secuestrarla y obligarla a prostituirse para que pagara el dinero que debía, los $4.000 hongkoneses. Al menos así se suponía que fuera. Ese fue solamente el comienzo de una espiral de violencia súper loco. Aquí es donde se pone más denso y se pone más crudo. Así que bueno, les estoy advirtiendo. Ella fue capturada, esta chica Fan, un 17 de marzo de 1999. La llevaron a un apartamento allí en Hong Kong. La golpearon, la malograron físicamente y psicológicamente. Y fue horrible, de pana que fue súper horrible. ¿Por qué digo que fue horrible? Porque en ese apartamento donde estaba secuestrada y donde la obligaban a prostituirse de manera frecuente, súper frecuente, obviamente, tiene una deuda, tiene que pagarla. No solamente la prostituían, sino que también fue violada por los miembros de la mafia donde Chan pertenecía. Y por sus captores, por sus agresores, fue golpeada con barras metálicas,
fue pateada, estaba amarrada para que no se pudiera escapar. O sea, una locura. Le arrancaron el cabello, le arrancaron las cejas, la quemaban con plástico caliente, con cera caliente, también le echaban agua caliente, fue obligada a comer heces, a tomar orine de sus mismos violadores, pasaba días enteros sin comer y solamente la dejaban comer restos de comida que ellos dejaban y la ponían en el piso para verla cómo se arrastraba y cómo comía del piso. Todo esto mientras los captores y los secuestradores grababan y documentaban todo esto. La privaban del sueño y cuando se la dejaban dormir un poquito, la despertaban con golpes o con quemaduras. No solamente esto, sino que también la obligaban a drogarse con metanfetamina. No sé qué grado de perversión puede tener un ser humano. Y más loco es cuando somos un grupo. O sea, es un grupo de seres humanos igual de perversos haciéndole daño a una persona, en este caso a una mujer. Es curioso. Nos sorprende a día de hoy cuando salen estas noticias súper bizarras de estos tiempos, pero si nos ponemos a investigar, han pasado demasiadas cosas y esto como fue primicia, como fue, no primicia, pero fue muy impactante en ese momento, en los años 90, quise traérselos por más crudo que fueran para que vieran que no solamente ahorita pasan cosas locas, sino que también hace muchos años también pasaban cosas bizarras y cosas injustas. Así que bueno, recordemos que les dije que la obligaban a drogarse mientras la golpeaban y mientras la tenían secuestrada. Y lo más, o sea, el sadismo era tal que la obligaban a sonreír para grabarla, mientras que le hacían daño. Y si no lo hacía, aumentaba la agresión y ellos gozaban ese sufrimiento y eso está documentado, o al menos así lo aseguró el juez del caso en ese momento. Cuando ella se desmayaba, le arrojaban agua fría o aceite hirviendo para despertarla. No solamente te quiero tener ahí sufriendo, sino que si te duermes te quiero despertar y te quiero seguir haciendo daño. Eso está súper perverso. Pero bueno, en palabras del juez, que esto les acabo de decir, Fan era literalmente un saco de boxeo humano. Esto lo dijo Peter Nguyen, que fue el juez el juez que llevó el caso, por así decirlo, ¿no? Fan sufrió fracturas, sufrió desgarros vaginales y sus senos se los volvieron trizas a punta de mordisco. O sea, le mordieron el pecho y le arrancaron sus senos. Fue una locura. Lo más curioso de todo es que la que más disfrutaba este tipo de violencia era la misma adolescente que les dije hace rato que era parte de los secuestradores, que era amiga de, no amiga, era novia de uno de los amigos de Chan. Ella era una de las que más documentaba, era una de las que más hacía daño a Fan. Recordemos que era una adolescente de 14 años. O sea, imagínense el grado de perversión. Ella duró secuestrada, estiman o estimaron los forenses entre 28 y 29 días hasta que murió. Se, se asume que murió entre el 14 y el 15 de abril del mismo año, que fue el 1999. Y bueno,
Aquí va lo loco de la historia, es que sus agresores la desmembraron, la decapitaron y su cabeza la hirvieron. No solamente hirvieron su cabeza, sino que también la metieron dentro de un peluche de Hello Kitty. Qué grado de perversión tan horrible. Y el resto de su cuerpo lo esparcieron alrededor de la ciudad. Cuando esta noticia salió a la luz, se podrán imaginar el revuelo no solamente de la comunidad internacional, porque los asiáticos son muy pocos controversiales en cuanto a temas de violencia, sino también fue como un grito de auxilio de toda esta comunidad femenina que desde siempre ha pedido más justicia y más que todo en estos casos tan peculiares, ¿no? Lo más loco de todo es que la adolescente de 14 años, que era de las que quisiera pensar yo, o pienso yo que fue la persona más perversa de todo el grupo, terminó testificando. Por ella fue que descubrieron los detalles del caso. Y esta persona recibió inmunidad y es injusto, ¿no? Pero ¿por qué recibe inmunidad? Porque fue clave para el crecimiento y la investigación de este caso y me imagino que habrán sacrificado la, la privación de la libertad de esta persona por más información para el caso. Chan y uno de los amigos de los captores, de los secuestradores, recibieron cadena perpetua y uno de ellos salió en libertad condicional después de 18 años. Y adivinen qué, fue arrestado 10 meses después. Fue arrestado 10 meses después porque fue acusado de violar a una niña de 10 años. Siempre he sido un fiel creyente de que la cárcel como castigo hacia un asesinato o hacia una tortura es lo más absurdo del mundo. O sea, una persona perversa no tiene remedio. Esa persona viene mal programada desde el nacimiento, ya sea por traumas o ya sea por deseo de este sadismo que ellos sienten, pero no, eso no arregla nada. Yo siento que más bien repotencia esos sentimientos sádicos. Entonces, imagínense, después de haber cometido o después de haber sido cómplice de este terrible caso donde hicieron lo peor que se le puede hacer a un ser humano, salió 18 años después de la cárcel. Y eso no hizo más que empeorar su cabeza y violó o intentó violar a una niña de 10 años, incluso después de durar 18 años preso. Pero bueno, qué horrible historia, pero también nos habla mucho de las personas que tenemos que tener en nuestro entorno, saber hasta cuándo o hasta qué punto el dinero es interesante y hasta qué punto nosotros somos más importantes que el dinero. Tenemos un valor como personas, no tenemos precio, tenemos valor. Nosotros no costamos, nosotros valemos como seres humanos. Y al punto de degrade como persona que llegamos para solamente por dinero, tenemos que saber hasta qué límite llegar. Tenemos que tener claro qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal y saber con quién relacionarnos. No todo el que se nos acerque a ofrecernos este alojo temporal o, o una droga para sentirnos bien o dinero va a ser nuestro amigo. Yo soy fiel partidario de que esta persona que te resuelve tus problemas no te está ayudando, te está convirtiendo en una persona más dependiente a las ayudas externas.
pero obviamente cada quien tiene su punto de vista y cada quien piensa distinto, ¿no? Pero bueno, Fan, que fue la víctima de este caso, lo bonito, o vamos a pensar que fue lo bonito de todo esto, que esto no tiene nada de bonito, ella se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de las mujeres, evidentemente. Y, y bueno, más que un símbolo para todas las mujeres, se volvió un símbolo para todas las trabajadoras que se desenvuelven en estas áreas. Estas mujeres que están atrapadas en estos sistemas de abuso que no parecen tener como una salida o un fin, ¿no? Y bueno, nos enseña mucho. Les quise contar esto porque me pareció súper interesante. Quise desarrollarlo lo más rápido posible y lo más explícito posible, lo más preciso posible, para que pudieran escuchar sin aburrirse y para que entendieran realmente qué significa esto, hasta qué punto debemos llegar como personas y saber a quién tener cerca. Y por más cosas que hayamos pasado, por más precaria que haya sido nuestra situación, por más violencia que haya en nuestro entorno, somos nosotros los que debemos dar ese freno y debemos tratar y seguir luchando por algo mejor para nuestras vidas. No podemos permitir que, o no podemos seguir dándole motivos a estas personas sádicas para que abusen de más mujeres o de más personas, porque esto no va de géneros, pero va más allá de eso. Como les dije hace rato, el mensaje es que tenemos valor como personas, no tenemos precio. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, por más explícito, por más gráfico que fue esto, pero muchas gracias por escucharme. Recuerden que estamos en Patreon, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y todas las plataformas de escucha de podcast. Muchas gracias por escucharme.